En este vídeo vamos a hacer un altavoz casero, a ver qué tal suena, si es que suena. Lo primero que haremos será coger una botella de plástico, haremos una marca y con un cúter cortaremos. Nos tiene que quedar tal que así. Ahora cogemos 6 imanes de neodimio de 12 x 3 milímetros. Estos no son tan difíciles de encontrar, les puedes comprar tanto en Amazon como en AliExpress. A continuación cogemos una tuerca de un diámetro similar a los imanes y la colocamos en un extremo. Ahora, ayudándonos de una regla, mediremos el grosor de la tuerca y de los imanes para más adelante. Ayudándonos de una pistola de silicona caliente, pegaremos la tuerca que está unida a los imanes al centro del tapón. Llega el turno del estañador, con el cual haremos dos pequeños agujeros para más adelante. Ahora toca hacer la bobina. Para ello necesitamos algo con un diámetro inferior a la boca de la botella y superior al diámetro de los imanes. En este caso emplearé un rotulador que cumple perfectamente con lo que estamos buscando. Como base de la bobina cortaré un trozo de folio en forma rectangular. Este lo enroscaremos al rotulador sujetándolo con un cacho de celo. De esta manera ya tendremos la base de nuestra bobina. Con las medidas tomadas anteriormente marcaremos el espacio que ocupará la tuerca y los imanes. Para hacer el bobinado utilizaré hilo o alambre de cobre de 0,1 milímetros. Os recomiendo utilizar uno de mayor grosor, 0,2-0,3 milímetros. Yo me equivoqué al comprarlo y cogí este que es demasiado fino. Empezaremos soltando varias vueltas dejando un lado largo y sujetándolo con un cachocelo al folio. Una vez hecho esto, llega el momento de empezar a dar vueltas y vueltas hasta que tengamos nuestro bobinado hecho. Es cuestión de tener un poquito de paciencia, pero tranquilos que seguro que el bobinado os quedará bastante bien. Al finalizar el bobinado dejaremos otro cacho de hilo de cobre largo y sujetaremos el bobinado con un cacho de celo. Ahora sacaremos el bobinado del rotulador y cortaremos un cacho del cilindro de papel sin pasarnos demasiado. Mediremos el diámetro del cilindro de papel para realizar un tapón. Doblaremos las patillas y las pegamos con un cacho de celo. Y nos quedará tal que así. Aquí comprobamos que el diámetro del bobinado nos ha quedado perfecto. Llega el momento de hacer la membrana. Os enseñaré un truquillo para que nos quede bien a la primera. Tenemos que medir los diámetros del cilindro, que ya le tenemos, y de la botella. Y a estas medidas sumarle un 25% más. Si la medida del diámetro es 18, le sumaremos unos 5 milímetros más. Pasaremos a 23. Y de 102 de la botella a 127. Y ahora con el compás hacemos una circunferencia de 23 y otra de 127. Vamos a prescindir de una cuarta parte de la circunferencia. Dejaremos hecha una pequeña pestaña que nos ayudará luego a la hora de cerrar la membrana. Recortaremos la zona sobrante. Haremos cortes en la zona circular que no hemos recortado. Y hacemos una rápida comprobación de que la membrana nos ha quedado bien. Si es así, la pegamos con celo. Ahora es el momento de unir la membrana con el bobinado. Tenemos que ajustar la membrana para que quede a unos milímetros del borde del plástico. Una vez hayamos ajustado la altura, sujetamos con celo. Lo siguiente que realizaremos es una especie de marco, empleando goma eva para evitar que la membrana se salga de su sitio. Para ello, utilizaremos unas medidas superiores e inferiores al diámetro de la botella.
Una vez lo tengamos recortado, lo colocaremos en su posición, comprobando que se ajusta a lo que necesitamos. Antes de pegarlo, debemos colocar la bobina en su posición, pasando los dos filamentos por los dos orificios que realizamos anteriormente. Ahora volvemos a situar el marco y con una pistola de silicona caliente vamos efectuando puntos hasta tenerlo completamente pegado. Echaremos también silicona caliente en los agujeros que realizamos para pasar los hilos de cobre. Con los hilos de cobre haremos una especie de ovillos, para poder meterlos en una regleta. Antes de nada debemos quemar un poco los hilos de cobre, ya que llevan un esmalte que debemos eliminar. Una vez hecho esto ya podemos conectarlo a la regleta. Le echamos una gota de silicona caliente y lo pegamos al tapón. Vamos a hacer un par de patas para nuestro altavoz, para ello cortaremos un par de tapones de botellas de bebida. Ayudándonos nuevamente de silicona caliente los pegaremos en el altavoz. ¿Qué os parece? No está quedando nada mal nuestro altavoz. Ahora cogemos unos auriculares viejos que tengamos por casa y cortamos los cables. Una vez hayamos pelado los cables, podremos comprobar que hay dos de color cobre, uno rojo y uno azul. Debemos unir el rojo y el azul y los dos de color cobre. Una vez hecho esto, nuevamente quemamos con el mechero para quitar el esmalte. Con el estañador llenaremos de perforaciones lo que es el cuello de la botella. Este paso lo podéis hacer ahora o hacerlo antes. Y por fin, para acabar, conectamos los cables a la regleta. Y ya está. Llegó el momento de la prueba de fuego. ¿Sonará? ¿No sonará? Vamos a verlo. Cogemos el mini jack, lo conectamos al móvil y funciona. No es que se escuche muy alto, la verdad. Más bien todo lo contrario, pero para estar hecho en casa con los materiales utilizados ni tan mal. Espero que este vídeo os haya gustado. Darle a me gusta y suscribiros. ¡Hasta la próxima!